Hola, buenas tardes. Gracias a todos, a todas por estar acá. Bienvenidos a la presentación de este libro de la editorial Universidad del Bosque, que se llama, tiene el extraño y abstruso título de Hierogamia de Casandra y Sofía, ensayos sobre unificación de poesía y filosofía. Los compiladores y editores académicos que no se encuentran con nosotros, pero tenemos la fortuna de contar con una de las autoras de uno de los capítulos, que es Nicolasa, y ya se la voy a presentar. Los compiladores son Andrés Felipe López López, quien es doctor en filosofía y tiene estudios de postdoctorado en ciencias sociales, niñez y juventud, y Ezequiel Quintero Gallego, quien es compañero de Nicolasa, especialista en literatura comparada de la Universidad de Antioquia, máster en estudios literarios de la Universidad Complutense y actualmente está terminando el doctorado en la misma universidad. Nicolasa, por su parte, es profesional en estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en estudios literarios de la Universidad Complutense y también máster en gestión cultural de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenida, Nicolasa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mónica. Eh, sí, efectivamente, el libro lo escribimos entre muchos autores que estamos interesados por el tema de la filosofía y la poesía. El título es muy críptico, pero el título tiene una explicación muy bonita. La hierogamia es digamos, el ritual humano que representa el matrimonio sagrado entre deidades o el matrimonio entre un dios y un ser humano. Y digamos que este ritual es más o menos lo que nosotros estamos intentando hacer entre dos deidades que serían Sofía, como la diosa gnóstica del conocimiento, o incluso pues simplemente la idea de la sabiduría, y Casandra, que Casandra es una divina de Troya, que es quien predice que va a llegar la guerra a Troya, pero nadie le cree, y nadie le cree porque ella fue castigada después de rechazar a Apolo. Apolo le escupe en la boca y eso lo que implica es que Cassandra nunca va a ser creída, nadie va a creer sus vaticinios. Entonces Cassandra toma el lugar de la poesía por un ensayo de José Luis Amalima en el que él habla sobre cómo Cassandra nunca es escuchada y cómo la poesía nunca es escuchada o no es escuchada en estos tiempos. Entonces, la idea del libro es precisamente reunir a Cassandra y a Sofía como para que vuelvan a tomar su lugar en la tierra. Justamente quiero hablarles un poquito del libro. Se me olvidó presentarme. Yo me llamo Mónica Roesel, soy una de las editoras de la Universidad del Bosque y tuve a mi cargo la edición de este libro. Este libro tiene un prólogo, comienza con un prólogo escrito por Ezequiel, uno de los compiladores, y se llama precisamente El diálogo entre Casandra y Sofía. Reúne dos ensayos, 12 ensayos que contemplan la conversación entre filosofía y poesía a la luz de grandes figuras como Hegel, Unamuno, Borges, Dante, Sontag y Husserl, entre otras. Entonces, como ven, son capítulos muy diversos desde todo punto de vista, de la manera de su escritura, de la manera como abordan esta relación peculiar entre filosofía y poesía como formas o caminos para llegar a la verdad y al conocimiento, si es que ello es posible. Incluso en su extensión hay unos muy cortos como el de Nicolasa, no por eso menos poderosos, y unos bastante extensos. Por ejemplo, el primero, que es de un filósofo español muy importante, es sobre Unamuno, sobre Miguel de Unamuno, y una disquisición bastante larga en torno a este tema. Entonces, bueno, mi primera pregunta era, que ya la contestaste, o más bien aclarar de qué va el título. Con uno de los compiladores tuvimos largas y amables discusiones en que nosotros le decíamos que el título era demasiado complejo para de que podía, digamos, espantar a los lectores, que por qué no lo dejábamos como subtítulo, es decir, que invirtiéramos el orden de los términos, pero no, ellos insistieron y al final, pues bueno, el libro es de los autores, tanto como de la editorial, así que se quedó la hierogamia que nos acaba de explicar muy bien Nicolás.
Nicolás, entre estos nombres que mencioné, bueno, y hay muchos otros de filósofos, pensadores, dramaturgos, etcétera, que se mencionan acá. Hay uno que aparece varias veces, o en realidad varios que se repiten. Justamente ahorita antes del lanzamiento estábamos hablando con Nicolasa de cómo este grupo de autores, o al menos los que Nicolasa conoce, están un poco obsesionados con Dante. Y entonces Dante aparece en en casi todos los ensayos. Uno en particular está dedicado a la figura de Dante, y una figura que me pareció muy interesante, que se repite en varios ensayos, es la figura del artista británico William Blake. Bien interesante, pues por su obra, digamos, tan rica, tan poderosa, tan llena de simbología, con tanto misticismo. Y hay dos capítulos específicos de este libro que se ocupan de la obra de Blake. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, uno de los ensayos a que hago alusión es de uno de los compiladores del libro, de Ezequiel, y él le puso por título Todo lo que vive es sagrado, el arte como religión en el matrimonio del cielo y el infierno, de William Blake. Aquí en este texto, Ezequiel alude al afán de Blake por hacer de la poesía un instrumento del conocimiento divino, y al poeta como visionario, en el sentido de que no ve solamente con los ojos de la carne, sino que puede ver más allá, y que incluso el poeta es aquel que puede ver lo que no es visible. ¿Cómo crees tú que podemos entender esa relación entre la poesía y el conocimiento, Nicolás? Bueno, el libro parte de este aparente conflicto entre filosofía y poesía porque hay una discusión de siglos entre qué lugar ocupan en la vida de los hombres y en su búsqueda por el conocimiento. Entonces, podríamos hablar primero como de un momento en el que la filosofía representa el conocimiento, digamos, más racional y más lógico. Y esa filosofía, por ejemplo, para Platón, esa vía lógica es aquella que lleva pues, al conocimiento de las esencias y de aquello que es verdadero, mucho más allá de lo aparente y de lo inmanente. Y también podríamos hablar de la poesía como algo, en la perspectiva de Platón, pues algo como una distracción de la verdad, ¿sí? Entonces él habla de la necesidad de expulsar al poeta de la sociedad porque finalmente el poeta lo que hace es replicar la imagen, multiplicar la imagen. Entonces al multiplicar la imagen, lo que termina por hacer es disolver el interés por lo eterno y aumentar o darle mayor intensidad a ese interés como por lo perecedero. Después hay muchísimos otros filósofos que hablan al respecto, también otros poetas que hablan al respecto. Y William Blake, por ejemplo, aborda este asunto del conocimiento y la poesía desde una perspectiva en la que la poesía tiene una dimensión mística, en tanto que la poesía, a diferencia de lo que consideraba Platón, es una herramienta precisamente para acceder a aquello que está más allá de lo inmanente, pero para acceder a través del misterio. Entonces no es como que se encuentre la explicación de lo que está más allá de las cosas, sino que lo que se encuentra es, es simplemente la conexión con ese misterio y es ese escuchar o percibir los nombres divinos de las cosas o la naturaleza más pura, más oculta que también está en nosotros. Él tiene este concepto del genio poético, que sería como una especie de chispa divina que tenemos dentro, y esta chispa divina sería el pedazo de Dios, de ese Dios no, digamos, no el Dios católico, sino un Dios de demiurgo, un Dios que crea el mundo y que tiene esa potestad como poética sobre la materia. Esa chispa divina sería aquello que nos conecta con esas esencias y que nos inspira y que inspira la palabra. Entonces el poeta termina siendo un profeta, no en tanto que habla del futuro, sino en tanto que comunica algo que le fue dicho por Dios, incluso si no lo entiende, pero es como si él estuviera conectado con ese sentido.
Gracias. Tu respuesta me hace pensar en una cita, en un fragmento del texto de Ezequiel que yo anoté acá porque me pareció maravilloso y dice, con la percepción que nos alcanza la poesía, somos infinitos y sagrados. Eh, entonces, bueno, quería leerla porque me parecía como un fragmento muy bonito. Eh, bueno, sigamos entonces con Blake. Voy a leer ahora un pequeño fragmento de El matrimonio del cielo y el infierno para seguir conversando. Sin contrarios no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios para la existencia humana. De estos contrarios surge lo que los religiosos llaman el bien y el mal. El bien es lo pasivo que obedece a la razón. El mal es lo activo que surge de la energía. El bien es el cielo, el mal es el infierno. Hasta aquí el fragmento, que es un texto representativo de la postura de Blake sobre la naturaleza dual de todo lo que existe. Ezequiel afirma que el artista dedicó su vida a crear un gran sistema que le permitiera reinterpretar el mundo e integrar todas las esferas de lo humano a través de la poesía y la imaginación. Aunque ya en tu respuesta anterior abordaste este tema, háblanos un poco de la imaginación, porque ya hablamos de poesía, filosofía y del genio poético al que aludía Blake. ¿Y la imaginación qué? ¿Es ese genio poético o es un concepto distinto? Pues en Blake la imaginación es como una especie de parte del hombre. O sea, digamos que después del matrimonio del cielo y el infierno, él tiene otros libros y sigue desarrollando esta idea que él tiene en torno al poeta, y el poeta como, pues también como un iluminado, porque tiene un poco de esa capacidad divina. Entonces, Blake lo que termina por decir es que el ser humano está de alguna manera escindido, tal vez no por voluntad propia, incluso como por la sociedad o por la realidad del mundo que le presenta siempre una resistencia, y el ser humano está escindido en razón, emoción e imaginación, ¿sí? Y el trabajo de la imaginación es servir como mediador entre esas otras facultades, entre el cuerpo también, y reunirlo todo, porque precisamente es como esa fuerza divina la única que puede solucionar las diferentes distancias entre esas facultades del ser humano. De todos modos, como que el sistema de Blake pues es mucho más interesante que simplemente como una oda a una imaginación que a través de un proceso creativo pues cree un ser humano diferente, un ser humano más perfecto, más completo, sino que Blake también está hablando de cómo pues todas las partes de nosotros que culturalmente, socialmente pensamos que están divididas y que se oponen, realmente son cosas que van juntas, que nunca han estado opuestas, sino que precisamente ver las líneas pequeñas que conectan esas cosas sería acercarse a Dios. Gracias. Ahorita antes del lanzamiento le estaba contando también a Nicolasa que cuando yo hice la edición de los textos consideré cada capítulo pues como debe ser, como por aparte. Además tenía incluso que dividir el archivo porque quería enviarle a cada autor pues su texto para que lo revisara y me diera comentarios al trabajo de edición. Entonces nunca había pensado como hasta ahora que volví a leer, no todo el libro, algunos capítulos para presentar esta conversación, que hay unos vasos comunicantes entre algunos capítulos que no me habían parecido evidentes en mi trabajo de edición. Porque claro, los de Blake y Dante, pues clarísimo por las ilustraciones que él hizo para la comedia. Bueno, hay unos que tienen relaciones muy evidentes. Pero el texto de Nicolasa, que se llama En el silencio habita el único poema, es un texto que me parece muy hermoso y muy peculiar, y yo realmente en mis primeras lecturas del libro no lo encajé muy bien en la totalidad de la obra. Y ahorita leyendo para esta charla, me di cuenta que tiene unos vasos comunicantes que son sutiles, pero a la vez súper poderosos, con varios textos, en particular con el de Ezequiel, que es del que estábamos hablando.
Y el primero, que también me di cuenta, o sea, no me había dado cuenta antes, es la figura de José Lezama Lima, porque Ezequiel escogió un epígrafe, un texto de Lezama Lima que les voy a leer como epígrafe, y ahora que estaba hablando con Nicolasa me dice que además esa es la figura señera pues para Ezequiel y que ha hecho todas sus tesis de sus diferentes grados en la figura de Lezama Lima, etc. Entonces, les voy a leer primero el texto de Lezama Lima, que es un texto llamado La dignidad de la poesía. Dice, un sistema poético del mundo puede reemplazar a la religión, se constituye en religión. Ese fue el esplendor de aquel quia absurdum, porque es absurdo, del catolicismo de los primeros siglos. Si la metáfora como fragmento y la imagen como incesante evaporación logran establecer las coordenadas entre su absurdo y su gravitación, tendríamos el nuevo sistema poético, es decir, la más segura marcha hacia la religiosidad del cuerpo que se restituye y se abandona a su misterio. Como les digo, un texto de José Lezama Lima, y entonces la relación de la que quería hablar es que Nicolasa construye su texto alrededor de dos figuras principales que son, por un lado, la escritora intelectual española María Zambrano y por el otro, el escritor colombiano Álvaro Mutis. Y María Zambrano resulta que era la mejor amiga de José Lezama Lima. Tuvieron una relación cercanísima durante los años de exilio de ella, y ya después cuando ella pues ya terminó su duro exilio, fue siempre su amigo más cercano. Entonces esto me llamó la atención. Entonces ahora vamos a hablar un poco de María Zambrano, que como les digo es como el eje que articula este corto pero poderoso texto que escribió Nicolás. Para María Zambrano, el ser humano reacciona al misterio que es la existencia con una actitud filosófica y una actitud poética. Si la primera es pregunta, la segunda es respuesta. Háblanos de estos caminos y de lo que María Zambrano llamó la razón poética. Bueno, Zambrano, sí, Zambrano era muy amiga de Lezama, súper amiga de Lezama, y ellos dos tenían un poco una visión compartida de como de los alcances que tenía la poesía. Entre esos alcances está el hecho de que la poesía pues es una vía hacia la trascendencia, una vía que puede ser una alternativa para la religión si, si se logra como reunir hacia digamos, una especie de resurrección. Y, y Zambrano, a través de su obra, tal vez porque su obra también es una obra que está en el límite difuso de la filosofía y la poesía, entonces tal vez intentando justificar también un poco por qué su obra es como es. Ella dedicó muchísimo tiempo a hablar sobre esos dos posibles caminos del lenguaje, sobre la filosofía, que es otra vez un poco como, digamos, este pensamiento racional, pero es un pensamiento en el que hay como una especie de amor por el mundo, o sea, digamos que en ambos casos hay un amor por el mundo, hay un amor por la vida, a partir del cual yo soy consciente de que todo perece, de que todo es fugaz, y precisamente porque soy consciente de eso, tengo el anhelo o el deseo profundo de salvar las cosas, de salvarlas de esa muerte. Y la filosofía toma la opción de salvar las cosas de esa muerte, renunciando por completo a ellas, renunciando por completo a esas cosas, las cosas precisas que amamos, y abocándose como hacia lo que hay en la eternidad de esas cosas, la idea de esas cosas, el concepto perfecto, aquello que son las cosas más allá de su materia. Mientras tanto, la poesía sería una vía mucho más amorosa y también mucho más desesperada, porque no sería como jugar a la inmortalidad de la mente que se aboca hacia la inmortalidad de las ideas, sino jugar a la inmortalidad de la cosa, no de la cosa en su idea, sino de la cosa misma, de esa cosa que yo amo locamente, pues
jugar a convertirla a ella en algo inmortal o a intentar hacerlo a través de la poesía. Y digamos que esos dos caminos, pues para ella están separados, entre comillas, separados, y tendrían que unirse de una manera en la que haya una razón poética, que la razón poética sería, para ponerlo en términos lo más simples posibles, una razón con alma, una razón que no olvide que el mundo no se puede reducir a las ideas porque el mundo también son las cosas, ¿sí? También son las cosas inmanentes, no solamente las ideas que tenemos de ellas. Es decir, que sería como otra forma de esa hierogamia entre Cassandra y Sofía. Bueno, otro vínculo que yo encontré entre tu texto y el de Ezequiel y otros de los capítulos es un concepto central de tu ensayo, que es el concepto del silencio. Justamente al puro principio de tu capítulo llamas a María Zambrano poeta y sacerdotisa del silencio, que me pareció una definición maravillosa. Ezequiel, por su parte, afirma que en el acto creativo debe haber, abro comillas, un momento de absoluto misterio, donde el poeta se conecte con las imágenes en el silencio de su cuerpo y de su mente y pueda alcanzar a ver con los ojos del espíritu lo que ese genio comunica, cierro comillas. Y tú escribiste lo que sigue, abro comillas. En su poema, el poeta regresa en la imaginación a su estado de unidad primera, cuando el silencio estaba plegado a las cosas, aunque en realidad el silencio nunca se separó de las cosas, solo se reveló ante el hombre como una parte de ellas que siempre había estado allí, un órgano de las cosas, de todas, esencial como el que más. El hombre lleva el silencio consigo a todas partes, pues lo más evidente en el mundo es todo lo que no puede ser apresado por las palabras. Cierro comillas. Mi pregunta es, ¿consideras entonces que el silencio es a la vez el punto de partida y el punto de llegada en este encuentro de filosofía y poesía? Pues ojalá fuera el punto de llegada. No sé si es el punto de llegada, pero yo sí creo que es el punto de partida. O sea, digamos que está esta idea de un silencio primitivo en el que todos habitábamos silenciosamente el mundo, en tanto que no teníamos nombres para las cosas y por eso no existían los contornos de las cosas, no había ninguna diferencia entre el mundo, entre el árbol, entre el bosque y yo, sino que éramos todos una misma cosa y yo no, digamos que no sentía ese dolor de esa decisión, pero tal vez tampoco era consciente como en esa inocencia de la violencia y del dolor que es pues estar vivo, ¿no? Porque sigue existiendo esta tendencia de la vida hacia la muerte. Y finalmente cuando llega la palabra, como una primera palabra, digamos, una palabra muy mecánica, hay una separación de la identidad del humano con el resto del mundo y hay un dolor como si, como si yo ya no fuera parte de ese mundo o como si yo ya no estuviera completa nunca más. Y esa palabra que se convierte entonces en estos dos caminos que me permitirían de alguna manera volver o a esa inocencia o de alguna manera salvar las cosas de esa muerte, eh, esa palabra pues como que se convierte en filosofía o en poesía y se convierte por lo tanto en dos caminos de sobrevivir. Pero si bien ambos caminos lo que hacen es ansiar como ese silencio primigenio de alguna manera, o el silencio detrás de las cosas en el que está escondido Dios, digamos, o el nombre que Dios le daría a las cosas en su secreto creador. Eh, pues igual es una aspiración, ¿no? O sea, no sé si podemos decir que es el punto de llegada, pero sí definitivamente es como el sueño de la poesía o el sueño de la filosofía sería pues ese silencio. Tú definiste de una forma que me parece supremamente evocadora y también provocativa la palabra en tu ensayo como una herramienta de juguete.
Entonces eso me hizo pensar mucho, pues como en una de las grandes preguntas, pues de aquellos a quienes nos interesan estos temas, que es cuáles son los límites de la palabra, cuáles son los límites del lenguaje, para qué sirve, hasta dónde llega, cuáles son sus alcances. Y esto es algo que tú a través de una mirada brevísima, pero muy profunda a la poesía de Mutis en este capítulo, intentas considerar. No digo responder porque pues eso pues no, realmente no creo que sea posible. Y me pareció fantástico lo que hiciste, que fue mirar la trayectoria de Mutis, la larga trayectoria tanto vital como literaria, en particular poética de Mutis, a través de dos poemas o digamos de dos momentos de su poesía. Y es un poeta joven, Mutis joven, emprendiendo el arduo y doloroso camino de la poesía con la idea de encontrar las palabras precisas para nombrar las cosas, incluso pidiéndole al universo o a Dios o a la fuerza superior que le dé las palabras, que le indique cuáles son las palabras con que podemos nombrar las cosas acertadamente. Entonces ahí ese es un primer momento en que Mutis emprende el viaje y al final de su vida, que es también el poema con el que cierra el capítulo de Nicolasa, escribe entre otros poemas, uno en que habla precisamente de que ya no es el tiempo de las palabras, sino que es el tiempo del silencio. Entonces voy a leer algunos de los versos, es un poema realmente maravilloso. Dice, pienso que a veces que ha llegado la hora de callar, dejar a un lado las palabras, las pobres palabras usadas, hasta sus últimas cuerdas, vejadas una y otra vez, hasta haber perdido el más leve signo de su original intención de nombrar las cosas, los seres, los paisajes, los ríos y las efímeras pasiones de los hombres. En el silencio, ya lo dijo Gambon, ha de morar el poema, el único posible ya, labrado en los abismos en donde todo lo nombrado perdió hace mucho tiempo la menor ocasión de subsistir, de instaurar su estéril mentira tejida en la rala trama de las palabras que giran sin sosiego en el vacío, donde van a perderse las necias tareas de los hombres. Pienso a veces, estos son los versos finales porque me salté un buen pedazo, que ha llegado la hora de callar, pero el silencio sería entonces un premio desmedido, una gracia inefable que no creo haber ganado todavía. Entonces, este poema cierra o yo considero que cierra ese viaje en busca del sentido y los límites de la palabra, que comienza como quiero tener las palabras y termina diciendo, bueno, viví 90 años, que fue los que vivió Mutis, y me di cuenta de que el punto de llegada, al menos para él, sí era el silencio. Sí, creo que esta idea de María Zambrano como sacerdotisa del silencio viene un poco de un texto que ella escribe. Es un texto casi como si fueran en un diario, sobre el silencio, y se pregunta quién es y qué es y para qué viene y qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está preguntando ese silencio. Y, y a Mutis le obsesiona particularmente digamos, la falta de alcance de las palabras para abarcar el mundo y para abarcar no solamente, digamos, la tragedia del mundo, sino también su belleza y también la belleza de esa tragedia. Entonces creo que es muy bonito que esté precisamente esa transformación en él, que tiene una poesía además como un río, por un despeñadero además, porque son los versos más largos del mundo y siempre terminan en una cascada porque no se acaban jamás. Y es como si fuera Mutis hablando y hablando y hablando para intentar alcanzar a como a rozar lo que podría rozar el silencio, que él no puede. Entonces, claro, finalmente la filosofía y la poesía pues son las herramientas que tenemos para nombrar un mundo que no tiene nombres, pero que vivimos todo el tiempo y que vivimos con intensidad, en nombre de la poesía y con curiosidad en nombre de la filosofía.
Sí. Es muy bonito eso que dices de la poesía de Mutis como un río, que además el río es una imagen tan recurrente en la poesía de Mutis y sobre todo pues los ríos de su natal Tolima, que él añora tanto en esos poemas, que nos que muestran un amor tan grande por la naturaleza y, además, y a la vez un miedo a los poderes terribles de la naturaleza, ¿no? Que como los ríos pueden crecer y llevarse todo. Y me parece que así es la poesía de Mutis. También hablábamos con Nicolás antes que nos parece a las dos que Mutis fue un grandísimo poeta, mucho más que novelista, pero pues esa es nuestra humilde y discreta opinión. Nicolás, mil gracias. Los invito a todos a leer el libro. No sé si hay algo más que quieras contarnos sobre el libro y si alguien tiene preguntas o comentarios, muy bienvenidos también. Gracias otra vez. Nada, lean. Hay muchas cosas para leer en el libro. No solamente está Zambrano, no solamente está Mutis, está Blake, está Dante, está Max Scheller, está Husserl, Unamuno, en fin, infinitas cosas e infinitas formas de ese encuentro entre filosofía y poesía. Entonces, ojalá lo lean, ojalá les guste. Muchas gracias.